Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. Como compromiso de Cerrando la Noche y de sus productores, tenemos algo muy importante y es la educación. Cada año tratamos de, al inicio del año escolar y próximo al año escolar, hacer una evaluación del año escolar que termina o que transcurre y el próximo año que tendrá que iniciar ya el 26 de este mes de agosto. Pero para ello hay que hablar con los expertos, con una persona que está involucrado en el proceso educativo de la República Dominicana, profesor de inglés y además director de un observatorio educativo que lleva su mismo nombre. Vamos a dar la buenas noches al profesor Juan Valdés. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Aquí. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Es un placer estar acá con ustedes. Nosotros contar con la experiencia, los conocimientos y las habilidades que usted tiene para hablar de temas tan importantes y que trasciende tanto, porque estamos hablando del ámbito educativo, que para mí es lo más importante de todo. Giovanni, sin embargo, sin dejar de hablar del tema educación, ¿verdad? Porque es lo que nos convoca. Yo he expresado acá, Juan, ahora que tú estás desarrollando un papel importante al interior del ADP, cosa que no ocurría hace un tiempo. Mi preocupación es porque yo no sé en qué idioma es que se comunica la ADP y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Observo que conversan, pero como que no se entienden. Firman pactos, pero como que no se entienden, porque por cada encuentro que tienen, cada pacto que firman, hay interpretaciones diferentes y yo no sé hasta dónde eso va a aportar al interés colectivo que tiene el gremio, que se supone tiene también el ministerio, de mejorar la calidad de educación, cuando dos de los sectores importantes no se están comunicando correctamente. ¿Estoy equivocado? Eso depende del interlocutor. Tú has dicho que se firman los pactos y luego se interpretan erróneamente. Lamentablemente eso simplemente pasa cuando tenemos un ministro como Ángel Hernández, que no es simplemente con la ADP. Ángel Hernández es el único ministro de la República Dominicana que ha desacatado 4 sentencias del Tribunal Constitucional, porque él entiende que él tiene que interpretarlas. Entonces, si un ministro de Educación ni siquiera es capaz de respetar las sentencias del Tribunal Superior de la República Dominicana, tú no puedes esperar mucho de una persona que no hace eso, y tú esperas que entonces, respete los acuerdos con la ADP. Los acuerdos con la ADP son sencillos y son muy diáfanos. Ahí no hay un tema de semántica. Ahí te dice, por ejemplo, que el ministro se compromete a finalizar las aulas que hacen falta para que el año escolar pueda iniciar. Y al final no lo hacen. El ministro se compromete a lograr que la infraestructura escolar esté en mejores condiciones y no lo hace. El ministro se compromete a hacer la evaluación de desempeño docente, que se evalúen los docentes de la República Dominicana, y no lo hace. Entonces, para que haya buena comunicación, ambos interlocutores tienen que cumplir con sus partes. Y lamentablemente el ministro Ángel Hernández, si ni siquiera respeta a un tribunal como el Constitucional, lamentablemente tampoco respeta un acuerdo con la ADP, los incumple. Y realmente por eso es la problemática. Fíjate que lamentablemente acá recientemente se ha aprobado una ley, la Ley de Nutrición Escolar. Y esta ley te dice que las escuelas públicas deben tener su cocina, pero lamentablemente este estudio que se llama Condiciones de Finalización del Año Escolar 2023-2024, te revela, que solo el 14% de las escuelas públicas que aquí tenían cocinas, hoy las tienen funcionando. Antes de ir al estudio, a la condición para iniciar el próximo año escolar, que ya en este mes, tan rápido como en este mes, debe iniciar, valga la redundancia. ¿Cuál es el inconveniente que hay entre el gremio y el ministerio? Porque siempre hay que hablar entre el gremio y el ministerio con relación
a la evaluación de desempeño. De docente. desempeño. ¿Cuál es el inconveniente? Primero, nosotros, la Ley de Función Pública 4108 tiene un código de pautas éticas que requiere a todos los funcionarios públicos, sobre todo a un ministro, ser honesto y ser veraz. El ministro de Educación, Ángel Hernández, y su equipo se ha dado a la tarea de ir por todos los medios de comunicación a decir que la ADP está exigiendo que a docentes deficientes se les dé un incentivo por evaluación de desempeño de un 17%. Y eso es totalmente falso. De hecho, las normas establecidas ni siquiera establecen un incentivo para docentes deficientes. Cuando se evalúa a un docente, se tiene una escala de 5 niveles de desempeño. El excelente, que recibe un 32% de incentivo, el muy bueno, que recibe un 28%, el bueno, que recibe un 24%, y el regular, que recibe un 17%. El docente que cae en la categoría deficiente no recibe nada. Nunca ha sido así, y esto se aprobó mediante la resolución 29-2014, y fue así cuando se concibió la guía de aplicación de la evaluación de desempeño. Sin embargo, se han dedicado a mentirle a la población. Yo soy parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño y llevo ya más de 18 meses en esa comisión, de los cuales 8 meses solo se han perdido porque el ministerio se ha obsesionado, en este caso el ministro Ángel Hernández en particular, en que a los docentes no se les den los incentivos que manda la ley. Lo manda la Ley General de Educación, el Estatuto del Docente y la Resolución 29-2014. Eso es el margen de desempeño. Eso es el desempeño. El desempeño, la evaluación de desempeño es un proceso que permite evaluar las fortalezas y las debilidades del docente en la práctica. ¿Qué se toma en cuenta? 4 dimensiones que el docente debe cumplir. En esas 4 dimensiones hay 11 estándares y 187 indicadores, los cuales se utilizan para ir a la escuela, ver cómo se desempeña el docente, si cumple con sus responsabilidades profesionales y qué necesidades tiene de desarrollo profesional. La evaluación de desempeño tiene 2 objetivos sencillos: diagnosticar las necesidades de desarrollo profesional del docente y también darles un incentivo por su desempeño. Así está concebido hasta en la Ley de Función Pública, porque la evaluación de desempeño no se da en el Ministerio de Educación. La evaluación de desempeño es parte de la Ley de Función Pública 4108 y se aplica a través de lo que es precisamente en el Ministerio de Educación el Estatuto del Docente. El ministro, de la nada, simplemente porque él tiene una opinión personal al respecto, entiende que no debe hacerse así. La ADP no está pidiendo nada, ni está pidiendo aumento, ni está pidiendo que se modifiquen incentivos, nada. Es el ministro el que, ante su fracaso, durante 2 años frente al ministerio, siempre ha buscado distraer la atención de la opinión pública, enfocándose en un supuesto docente que es deficitario. ¿Cuándo un docente es deficitario y cuándo uno es eficiente? A ver si uno entiende un poco. Sí, bueno, los estándares te miden, por ejemplo, un puntaje. En la evaluación de desempeño 2017-2018, escuchen esto, pueblo dominicano, el 62% de los docentes de la República Dominicana fue categorizado como excelente, muy bueno y bueno. Solo el 38% de los docentes del país quedó en la categoría de regular. O sea, este país tiene en sus docentes mejor calificación que Uruguay, que Chile, que Perú, que Colombia, que México. Perdónenme, porque es que tienen que dominar los datos. Y cuando si a un profesor o a un docente se le queman muchos estudiantes, ¿es deficiente? Y si pasan muchos deficientes. No tiene, para que veas. El artículo 59 de la Ley General de Educación te refiere 13 factores ligados a la calidad de la educación. El aprendizaje estudiantil es uno de 13. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, según las bases del diseño curricular dominicano, no se basa en el instruccionismo. Cuando ustedes y yo fuimos a la escuela, nosotros fuimos a una escuela cognitivista e instruccionista.
donde la memorización y la instrucción del docente era la actividad central. En 1995, en la República Dominicana, hubo un cambio en el paradigma educativo y pasamos de lo que era la escuela cognitivista a la que nosotros fuimos a una escuela constructivista social. ¿Y a qué apuesta esto? Según las bases del diseño curricular dominicano, el aprendizaje es social. A lo que apuesta la escuela dominicana es a la construcción social del aprendizaje. Para ese aprendizaje tiene que darse una multitud de fenómenos y hay una variedad de actores. El docente es un actor. Primera premisa, el aprendizaje no se da en el aula. El aprendizaje no se da en el momento que un niño está frente a un maestro, porque según el constructivismo social, para que haya aprendizaje, deben haber situaciones significativas de aprendizaje. Debe haber un ambiente que sea propicio y conducente al aprendizaje. Deben haber los medios y recursos para el aprendizaje. El mobiliario escolar, la ventilación, la iluminación, las instalaciones de las escuelas públicas, todas juegan un rol en ese aprendizaje. Lo que el maestro hace se denomina diseño instruccional. El maestro, si tiene los recursos y tiene el ambiente adecuado, puede crear situaciones que propicien aprendizaje, pero el aprendizaje se perpetúa en la casa, en la comunidad, en el barrio. Por eso, para que haya aprendizaje, Junior, tiene que haber políticas socioeducativas que generen situaciones significativas del aprendizaje, mucho más allá del aula, no solo en la escuela. Quiero volver a la evaluación de desempeño de los profesores, porque se ha quedado mucho en la psiqui del dominicano en los últimos días ese tema, que incluso que hasta a mí me ha llamado la atención y me ha preocupado, porque he escuchado gente hablar y quiero que me saquen de duda. Primero, profesor, ¿quién evalúa al maestro en el aula? ¿Quién lo evalúa? El Ministerio de Educación para hacer... ¿A través de qué elemento lo evalúa? ¿Cuáles son los canales? El Ministerio de Educación entrena un personal específico para esto. Ya. Cada vez que hay una evaluación de desempeño docente, una vez se define la orden departamental, los indicadores y el sistema instrumental de evaluación, se entrena un personal técnico para hacer la evaluación. Ahora, la gran farsa que se ha montado en los medios de comunicación sobre la evaluación de desempeño se basa en que el ministro ha dicho que la ADP está pidiendo que se dé un 17% de incentivo a docentes deficientes. Y eso es simplemente una mentira. Aquí no podemos tener un funcionario público que base... ¿Pero de dónde saca entonces el ministro eso? Porque el ministro, al igual que los miembros de su equipo, ninguno de los viceministros son expertos en educación escolar. ¿De dónde sale? Por un lado, de su impericia. No tienen dominio de las normas. La última vez que el ministro y su equipo estuvo en el Ministerio de Educación fue en el año 2004, en la gestión de Milagros Ortiz Bosch. El ministro y su equipo pasaron casi 20 años fuera del mundo escolar, porque todos vienen del mundo universitario. Usted busca cuáles son los viceministros, al igual que el ministro, y todos son funcionarios del mundo universitario. Primera premisa, no tienen dominio técnico de lo que es la educación que hoy en día se da en la República Dominicana. El sistema instrumental de la evaluación de desempeño se aprobó en el año 2014, 10 años después de que el ministro y su equipo salieron del ministerio en la gestión de Milagros Ortiz Bosch. Entonces, desgraciadamente también, el ministro y su equipo vienen de una generación de los años 70 y 60. Y ellos se formaron con ideas sobre el aprendizaje y la educación que ya están desfasadas. Entonces, hay un tema. Mira, todo esto viene, sinceramente, de que son incompetentes. No, profesor, ¿por qué son incompetentes? Es que todavía no me ha definido ni me ha dado los parámetros para evaluar a un profesor. Ah, bueno, eso te puedo decir en detalle, sí. Si deseas. Sí, por favor. Tú tienes 4 dimensiones. Tú tienes el estudiante y su aprendizaje. Perfecto. El docente tiene que tener dominio de ese sujeto, que es el estudiante. ¿Cuáles son sus características, sus estilos, preferencias de aprendizaje? Lo segundo tiene que ver con el contenido curricular. El docente tiene que tener el dominio de la asignatura que enseña. El tercero tiene que ver con las prácticas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje. Tú puedes conocer al estudiante, puedes tener dominio del área, pero tú necesitas tener dominio pedagógico. Y el cuarto tiene que ver con responsabilidades profesionales. Un docente es un líder, es un guía, es un orientador.
Entonces, el docente tiene responsabilidades. Escúchame, Todo Junior. esto se evalúa Sí. dentro de lo que es la práctica del docente, no simplemente dentro de lo que es el conocimiento. Sí, pero ¿cuándo se evalúa ese profesor? ¿En qué momento se evalúa? La ley manda que sea cada 3 años y el ministerio lo ha violado porque que- hace 6 años es que- no se evalúa. Es que yo no logro entender bien, para evaluar al profesor, lo vamos a hacer cada 3 años. No, No así- podemos evaluarlo mientras en el transcurso del año él va Oh, sí, pues impartiendo la clase. eso también, eso se hace día a día. Ah, Eso se hace. Eso es lo que yo quiero saber. Todo eso se hace. Aquí tenemos lo que se llaman técnicos distritales. Los técnicos Exacto. distritales son los que visitan las escuelas, acompañan, diagnostican y dan seguimiento. Pero déjenme explicarles algo. ¿Por qué es cada 3 años? Es cada 3 años porque se supone que a raíz de esa evaluación el país crea lo que es un programa de formación y capacitación del magisterio. Se supone que si ya tú tienes un diagnóstico de qué necesitan los docentes de la República Dominicana, los próximos 3 años el país debe desarrollar una política de formación y capacitación al magisterio. Eso aquí nunca se ha hecho. Aquí en 2017-2018 se evaluaron a los maestros y al día de hoy no hay una coherencia entre los programas, por ejemplo, del INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, y el diagnóstico que se dio a los maestros. Porque el problema aquí es institucional. Aquí tuvimos un abogado de ministro, un arquitecto y luego un contador. Ahora hemos tenido 2 ministros que son doctores en educación, pero no en el mundo escolar. Ojo, te digo que para mí el problema es que son incompetentes, porque una competencia es saber hacer y saber ser. Tú podrías decir que el ministro y su equipo tienen doctorados en educación, pero no tienen liderazgo en educación y no son especialistas en educación escolar. Y sus actos te dicen que no saben hacer, porque el ministerio ha caído acá en un letargo. Este año tuvimos la calificación más baja de los últimos 4 años en las pruebas nacionales. 57 puntos es la calificación promedio. Anteriormente, en años pasados, era 59, 58. Ahora llegamos a la más baja de este mismo gobierno estos 4 años. Y tienen otro problema más serio. No saben ser. Un ministro que esté constantemente provocando conflicto con los docentes y con diferentes sectores no tiene lo que se llama liderazgo educativo. Para usted dirigir el Ministerio de Educación, usted tiene que tener liderazgo porque es educación lo que se trabaja, no es construcción donde usted manda y el otro hace porque usted es el jefe. La educación es una profesión intelectual donde todos los que están ahí deben tener pensamiento crítico. Y un ministro también debe ser un referente moral. Ojo, un ministro que tiene una universidad que entre 2020 y 2023 ilegalmente ha tenido contratos con el mismo Ministerio de Educación, ahí lamentablemente hay un serio conflicto de intereses. Y eso está demostrado con contratos. Entonces, un ministro tiene que ser un líder, no un jefe. Y aquí tenemos un ministro de Educación que desgraciadamente tiene actitudes arbitrarias, dictatoriales, incoherentes y un serio conflicto de intereses. Porque el ministro obviamente ha sido más parcializado con el sector del que él viene, el de las universidades. Aquí lo que se hizo con los libros de texto fue un crimen. Porque usted quitarle al área del país que tenía 40 años trabajando esto y dársela a un grupo de universidades y que los libros te salgan con cientos de errores, eso es un crimen. Porque ahí los niños de este país son los afectados, no son los que hacen el negocio. Porque el negocito, como decía el ministro, se lo quitó a un grupo para dárselo a otro grupo. Entonces, el negocito sigue igual y ahora peor, porque entonces están mal hechos. Profesor, hay algo que no me quedó de todo claro, más allá de los señalamientos que usted hace de que es posible que el ministro sea incompetente. Pero el tema de ser tan preciso en un reclamo de un 15%, de un 17%, tuvo que salir de algún lugar. De la mente, bueno, perdóname. Se lo inventó. Bueno, yo les tengo que hablar a ustedes, miren, yo Porque como que no me da. Querido Junior, mira, yo como maestro tengo una obligación y me perdonan con todo cariño y respeto. Como yo soy maestro, yo siempre pongo a la gente a leer. A todo el que me ha preguntado eso, yo le he dicho lo mismo. Entre a la ley,
entre a la guía de aplicación de los estándares para evaluación de desempeño, entre a la resolución 29 de 2014 y se va a dar cuenta que es un invento del ministro, porque eso se aprobó hace 10 años. Pero hay cosas que no es posible. Es que tenemos, en mi opinión, tenemos a un mitómano en el Ministerio de Educación, porque él se inventa cualquier cosa y entonces es como muy poco honesto y respetuoso. Por lo siguiente, usted no puede a 130,000 docentes de este país faltarles el respeto si usted es que los lidera. El ministro ve a los docentes de este país como un costo que hay que reducir y no como un activo que hay que desarrollar. Y eso es parte del problema. Para que pasemos a otro tema, a mí me gustaría, Giovanni, y antes de irnos a la pausa, que el profesor nos arroje un poco de luz. ¿Qué ha pasado con la aplicación del 4% en educación, que 10 años después parece que no hemos mejorado lo suficiente los índices de calidad de la educación? Y yo veo muchos grupos de intereses que confluyen en el tema educación y siento que responsabilizan mucho a los profesores de las deficiencias de nuestro sistema educativo. ¿Qué ha pasado con eso, profesor? Bueno, hay un tema aquí. Yo insisto en que la educación es una ciencia, a mí no me gusta especular. Cuando responsabilizan a los docentes de los resultados educativos, yo solo puedo referir a todo el mundo a leer el artículo 59 de la Ley General de Educación, que te habla de los 13 factores ligados a la calidad de la educación. Culpar al docente es simplemente esquivar responsabilidades y usarlo como un chivo expiatorio. Lamentablemente acá el gobierno dominicano ha fracasado en la creación de políticas socioeducativas que sean coherentes con las bases del diseño curricular dominicano. Aquí se supone que nosotros tenemos hace más de 20 años una escuela que es constructivista social, que apuesta a la construcción social del aprendizaje. Pero lamentablemente en la práctica eso nunca se ha llevado a cabo. Se supone que tenemos un currículo basado en el desarrollo de competencias y eso también es otra farsa. Miren, este estudio que habla sobre las condiciones de finalización del año escolar revela que acá más del 77% de las escuelas dominicanas ni siquiera tienen un laboratorio. Pero entonces te dan las materias de ciencias naturales sin un laboratorio de ciencias. Aquí te habla de que más del 50% de las escuelas hoy en día ya los equipos informáticos no sirven, no los tienen, pero quieren que los niños descarguen libros digitales. Aquí te hablan de que quieren que los maestros mejoren la experiencia de enseñanza-aprendizaje, pero te tienen 35 y 40 niños por aula, lo cual te hace la vida imposible en términos técnico-pedagógicos. Aquí te quieren que los niños estudien y se comprometan más, pero le dan un pan de agua con un cuartillo de leche descremada de desayuno los 5 días de la semana. ¿De dónde van a tener los niños nutrición para aprender algo? Entonces aquí hay déficit de personal administrativo, de seguridad, personal docente. Las condiciones de higiene de las escuelas públicas son inhumanas. Aquí no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas donde envían a los niños por 8 horas al día a tenerlos ahí guardados, por así decirlo. Profesor, después que yo ingreso a la carrera docente, se hace mi primera evaluación de desempeño, observan que tengo algún nivel de deficiencia, cosas que tengo que mejorar. ¿Quién es responsable de los contenidos de formación que se supone voy a recibir para en el siguiente año ir mejorando mi proceso pedagógico para mejorar la educación? Hay dos responsables, el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, que deben coordinar acciones para que ese presupuesto de más de 3.000 millones al año que aquí se gasta en formación del magisterio sea coherente con la capacitación que necesitan los docentes. Sin embargo, aquí tenemos ya varios años, desgraciadamente, haciendo el presupuesto de la educación para la formación docente un botín, un simple botín de un grupito.
porque lamentablemente no cuenta el Ministerio de Educación y mucho menos el INAFOCAM con un diagnóstico de necesidades formativas que puedan realmente capacitar a los docentes en las cosas que estos necesitan. Les dan posgrados, maestrías, diplomados, cursos que no tienen nada que ver con las necesidades reales de ese docente. Y peor, nuestras investigaciones evidencian que no existe una correlación de impacto entre la capacitación que se da a los docentes y la mejora del aprendizaje en las escuelas. Entonces, ¿para qué estamos gastando miles de millones? ¿Quiénes se benefician? Las compañías y las universidades que dan esos servicios. Pero no el docente, no el niño, no la escuela pública. A cualquiera le encanta tener una maestría, un posgrado, un doctorado. Pero lo que demuestra la investigación es que el dinero que se gasta en eso no surte ningún efecto en la mejora de la calidad educativa. El individuo que la tiene quizás una calificación en título más alta, pero no se refleja un aumento en la calidad del desempeño del docente porque no guarda relación con lo que el docente realmente necesita. Aquí la educación pública es una farsa, una gran farsa con 297.000 millones de pesos, de los cuales cada día más se beneficia un grupito. Y lamentablemente ya nosotros estamos hartos de esto. Somos los docentes los que estamos diciendo que ya no vamos a aguantar más esta negación del derecho a la educación que se está dando en la República Dominicana. Porque el Ministerio de Educación es simplemente un botín para un grupo, nada más. Bueno, doctor, profesor Valdés, vamos a ir a una pausa interesante. Esta conversación, siempre conversar con usted es interesante. Es un hombre que maneja información y además sabe lo que pasa en la educación de la República Dominicana. Así que volvemos en breve. Y ahora seguimos con esta interesante conversación con el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo, que lleva su mismo nombre, el profesor Juan Valdés. No, profesor Rafael Santos. Rafael Santos, ¿verdad? Santos. Ahora que cambió de nombre, ¿verdad? Es que este observatorio es el del ADP. El del ADP. No. Ya. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el profesor Juan Valdés, quien cada cierto tiempo nos echa gotitas en los ojos, y más aún en estos momentos en que ya tiene un tiempecito desempeñándose como director ejecutivo del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, que lleva el nombre del profesor Rafael Santos, una persona que es fundador de ese gremio, que no tiene nada que ver con la posición que ocupa hoy como funcionario, ¿verdad? No, porque hoy es funcionario del gobierno. Así. Tenemos el desafío. Próximo 26 de este mes se inicia el año escolar 2024-2025. Ya usted nos ha dado un panorama, nos dio unas avanzadas. ¿Cómo va a recibir este año 2024-2025 las instalaciones educativas? Con un déficit de más de 8.000 aulas que lamentablemente ha generado el problema de la sobrepoblación áulica, la sobrepoblación escolar, que hace imposible que en las escuelas públicas se den situaciones significativas de aprendizaje. Yo insisto en que aquí tenemos de una vez y por todas que sacar a la escuela pública de la guardería y llevarla de verdad a la escuela. Es que, señores, aquí las condiciones de las escuelas no han cambiado. Miren, el aprendizaje es un fenómeno que se da a través del binomio de la cognición y la emoción. Para que haya aprendizaje, el ser humano debe tener muy bien conjugados las emociones con su aparato cognitivo. Y lamentablemente, la desmoralización que tiene un docente, un niño, hasta un personal administrativo de la escuela pública, tiene un efecto severo en la calidad de la educación. Aquí la educación está desmoralizada, desmotivada, desenergizada, porque todo el mundo sabe que la escuela pública es una farsa. Aquí te hablan de que se invierte mucho dinero, pero nadie que puede envía a sus hijos a una escuela pública. Usted escucha al ministro y muchos funcionarios que estamos haciendo lo mejor, pero ni el ministro ni los viceministros envían a sus hijos o a sus nietos a una escuela pública, por nada del mundo. Entonces aquí estamos ya en la era del conocimiento, en la era digital. Y los docentes de esta generación
docentes como yo, que no somos tan jóvenes, y otros que son más jóvenes, ya estamos hartos y estamos decididos a que en este país, de una vez y por todas, debe iniciarse de verdad una transformación educativa. La ADP ha decidido proponer al pueblo dominicano, al Estado, a todos los sectores, un nuevo pacto por la calidad educativa. Pero no el pacto por la educación que tenemos ahora, que déjenme decirles algo, al día de hoy, 12 años después, el Ministerio de Educación no ha logrado ni una sola de las metas del Pacto por la Educación que se firmó en 2012. Ni una sola de las metas se han completado. Miles y miles de millones de dólares en el 4% para la educación. Y las escuelas públicas siguen siendo guarderías, mal alimentadas, mal equipadas, mal supervisadas, mal manejadas en términos financieros y administrativos, porque aquí se decidieron a comprar más de 9,000 millones en guaguas para llevar a los niños a las escuelas públicas, hasta guaguas eléctricas, vehículos de lujo. Y es una contradicción abismal, porque tú tienes vehículos de lujo para llevar a los estudiantes a escuelas de miseria, y eso desmoraliza, desmotiva. La motivación es un requisito indispensable para lograr aprendizaje. Y también desvaloran al ser humano. El dominicano, lamentablemente desde la escuela, es uno de los ciudadanos que es más desmoralizados de América Latina, porque aquí la autoestima de la persona se la tiran al suelo cuando tiene que educarse 16 años en un ambiente de miseria. Y luego cuando salen de ahí van a la universidad, tienen la autoestima en el suelo. Ustedes escuchan que aquí el dominicano le dice a los otros, jefe, comando, mi papá. ¿Usted sabe de dónde viene eso? De la desmoralización que tiene el ser humano cuando ve a otro que está mejor que él o tiene más que él como superior sin serlo. Todo eso se construye en la escuela. Es como que los adoctrinan a ser simplemente, mansas ovejas y seguidores, nunca líderes. Entonces aquí, este país no va a avanzar si aquí no se cambia la gestión de la educación pública. Aquí necesitamos un líder, un verdadero liderazgo en el Ministerio de Educación. No un dictador, no un opresor, no un farsante. Entonces nosotros aquí estamos cansados de que con el dinero de la educación pública, aquí lo que se siga es jugando. Y no tenemos que aceptarlo porque la educación es un derecho universal. Y educación no es ir a la escuela. Esa tanda extendida que lleva ya más de una década, señores, es simplemente una guardería. Tú comparas los resultados de un niño que va solo a la jornada matutina con el que va a jornada extendida en las pruebas y no hay diferencias en los aprendizajes. Tú dices, pero ¿cómo? Si uno dura 4 horas más que el otro en la escuela. Bueno, porque es el mismo ambiente y porque son las mismas condiciones y son las mismas deficiencias. Aquí los docentes de este país están entre los mejores de América Latina. El 62% de los docentes en la evaluación de desempeño quedó como muy bueno, excelente y bueno. Ningún otro país de América Latina tiene más del 60% de sus docentes en la escala, en la categoría de buenos, muy buenos y excelentes. Entonces, obviamente, aquí se está engañando al país cuando se les dice que el problema es que no tenemos buenos docentes. Aquí lo que no tenemos son buenos líderes. Aquí el deficiente no es el docente, es el ministro Ángel Hernández, porque no ha logrado una sola meta. Aquí la deficiencia está en la gestión del Ministerio de Educación. Y no le está cargando mucha responsabilidad, porque él es ministro ahora, tiene 1 año o 2 años ya, ¿verdad? 2 años, va a tener 2 años. Es ministro ahora. Correcto. Y la educación no se cayó ahora, estamos arrastrando, entiendo, para ser, ¿verdad?, coherente con esto, tenemos años arrastrando y el tema. esa es la peor de las excusas, porque se supone que si usted tiene investigación que le dice usted hace años dónde están los males, que usted llegue a un puesto, que usted lo tenga identificado con la investigación y que usted ignore la investigación. Usted le dice, por un momentito, ok, quizás los otros no tenían tanto know-how, no tenían tantos insumos. Pero señores, yo trabajé en el plan de educación de este gobierno. Yo fui de los que redactó el plan de educación de este gobierno del PRM. ¿Usted siente que hay un compromiso político? Porque la educación es política. Hay un compromiso de la administración política del Estado
de apostar seriamente a mejorar la educación? Yo creo que el presidente de la República tiene las mejores intenciones. No hablo del presidente, hablo del Estado como político. No, el Estado. Porque el gobierno viene, el gobierno van y tenemos mismos resultados. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, el Estado trabaja a través de políticas. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo primero que lo primero que debemos tener aquí es voluntad política. ¿Hay o no hay? Yo entiendo que hay voluntad política, porque mira por qué. Están los fondos. Si no hubiera voluntad política, no le dieran el presupuesto. Hasta el año 2012, oye, el 4% está en la ley desde 1997 y no hubo voluntad política de ejecutarlo hasta 2012. O sea, yo no creo que ya... No, fue una imposición social, no hubo voluntad política. Pero la movilización en la calle lo impuso. Ahí es donde voy. Entonces, ¿Qué llevó a la voluntad? La movilización lucha social. Que aquí me quieren a veces satanizar la protesta. Porque también le han querido inculcar a este país que la protesta y la huelga son malas. ¿Cuesta Óyeme, cuánto? ¿150 millones diarios? 750. Un día un paro de docencia. Y tú sabes, 8 horas de docencia. ¿Y tú sabes cuántas horas diarias se pierden en el Ministerio de Educación? Ajá. 2 horas diarias. O sea, tú tienes acá casi el 25% del total del 4% para educación que se pierde. Pero no es por una huelga, ¿no? Sí. Se pierde día a día por las 2 horas de clases que se pierden en promedio. Tú me preguntabas si hay voluntad política. Están los fondos, están los funcionarios, están las normas. ¿Qué impide que se ejecute? La voluntad del incumbente en ese momento. Si tú me dijeras que el problema que ha tenido Ángel Hernández es que no tuvo a su alrededor apoyo del sistema educativo, pero es todo lo contrario. Profesor, escúchame, Junior, ahí es lo que yo no lo entendí, porque yo creo que hasta un señor que vende frío en la calle, un granjero, un chinero, sabe cuando un negocio está mal. Ah, bueno. Y sabe que está fallando algo. ¿Cómo aquí se invirtió una gran cantidad de dinero en fabricación de escuelas, construcción de escuelas, y hoy tenemos un déficit? Ah. ¿Cómo aquí se instauró una tanda extendida que no tenemos un niño que todavía no sabe tocar guitarra primero, no sabe ya empezaron en la modalidad de arte, por lo menos. No sabe tocar violín. Están empezando en la modalidad de arte, por lo menos ahora. No sí. tiene ninguna disciplina deportiva. Sí, hay algo de eso, pero no es común, no es el común denominador. Entonces, tú hablas... Mira, lo primero es que el 4% nunca se ejecutó solamente en el año 2021. El año pasado tuvimos una subejecución presupuestaria de más de 25,000 millones de pesos. Para empezar, ese 4% solo se ejecutó un año. Ahora, tú dijiste algo importante. Aquí se gastó todo el presupuesto para construir las 28,000 aulas que faltaban y solo se construyeron 18,000. El 68%. ¿Dónde fue el resto de ese dinero? ¿Quién lo tiene? Actualmente, entre 2021 y 2023, solo se construyeron 1,787 aulas, sabiendo que te faltan 10,000. Hay un tema, señores, de ineficiencia en la gestión. No hemos tenido un ministro de Educación eficiente. Es que ahí yo quiero llegar, ahí es que quiero llegar. Y no somos capaces de contratar, de asesorarnos, de dejarnos llevar de alguien que nos diga, vamos a una planificación a 8 años, a 10 años, a 4 años. Yo te digo que el ministro juega un rol importante, porque yo que estoy en las comisiones del Ministerio de Educación, yo te puedo decir, con evidencia empírica, por la experiencia de estar ahí, que aquí muchas de las decisiones que son sustantivas se le delega a una persona. Los ministros no están para interpretar la Constitución, ni al Tribunal Constitucional. Usted está para ejecutar lo que dice la ley, no para venir a decir, mira, yo creo que eso está mal. Bueno, pero vaya y modifique la ley. Mientras tanto, lo que usted la modifica, cúmplala. ¿Qué papel juega el Consejo de Educación? No, eso es una entelequia. El Consejo Nacional de Educación es un sello gomígrafo del ministro de turno. No de este, no. De todo. ¿Por qué? Por el conflicto de intereses que hay dentro del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación tiene más religiosos que docentes. Hay más instituciones religiosas ahí que docentes, para empezar. Y la gran parte de sus componentes son los mismos funcionarios públicos. Ahí te voy a decir algo. Los docentes son el segundo actor más importante del sistema educativo. Claro. Y tienen un solo voto. Y el Consejo. Las iglesias y el empresariado tienen más votos que los docentes en el Consejo Nacional de Educación. Eso realmente es un protocolo, un sello gomígrafo para apoyar al ministro de turno. No a este, no. A todos. Porque está diseñado hasta el día de hoy para que siempre se imponga la decisión del funcionario de turno, no lo que es la decisión de las masas o el bien común. Profesor, vamos a tener que despedirlo, de verdad nos faltan muchos temas, pero entendemos que todavía faltan muchos días para el inicio del año escolar, así que tendremos que invitar nueva vez
para seguir hablando de estos temas. ¿Cómo no? Así que gracias. ¿Cómo no? Un placer. Buenas noches. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, profesor Rafael Santos. Usted lo sabe, un educador, una persona que tiene vasta experiencia y conocimiento, pero será en su momento, cuando le toque ir al bate, que lo va a poner en práctica. Señores, a ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.